Bienvenidos a Voto Consciente, el espacio donde la política se cuestiona y se entiende. Hoy tenemos un invitado que nos alegra mucho tenerlo aquí, Gabriel Arandia, que nos va a explicar un poco sobre el liberalismo. Pero vamos a hablar de temas muchísimo más amplios. Buenos días, Gabo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alison? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia que va a escuchar este programa. Espero, desde mi propia y pequeña contribución, tratar de ayudar a que los jóvenes entiendan un poco sobre ideologías políticas. Excelente. Vamos a hablar un poco, en este caso, del liberalismo como ideología desde, claro, la teoría, pero vamos a ir un poco al contexto y también vamos a tratar de hacer que esta forma de pensamiento se quede un poco más, en especial en los jóvenes. ¿Qué debe hacer el Estado cuando el panorama, la ideología es liberal? Uh-huh. Ahí ya has arrancado con una pregunta muy interesante porque parte de cómo tengas tú la concepción de liberalismo. Desde mi perspectiva, que yo te diría más del liberalismo clásico, por ejemplo, Louis von Mises te dice que el Estado debería limitarse simplemente a ejercer la coerción para garantizar los derechos fundamentales, que son libertad, paz y justicia. Él no habla todavía de vida y propiedad tan a fondo como lo hacen otros, pero él te dice la piedra fundamental para Mises, por ejemplo, es la propiedad. A partir de la propiedad, tú obtienes el resto de libertades individuales que te permiten vivir en sociedad y convivir en sociedad. Entonces él te diría que el Estado se debería limitar a garantizar la propiedad privada de las personas a través del ejercicio de la coerción y de la fuerza. Ahora, si te vas a otros espectros del liberalismo, un minarquista te diría, por ejemplo, bueno, el Estado tiene que administrar ciertos recursos estratégicos, a lo mejor sí tiene que tener cierta participación, pero deberíamos tratar de reducirlo a lo menor posible. Es decir, el minarquismo te entiende al Estado como un mal necesario. Por lo tanto, no deja de lado esta concepción de el Estado es ineficiente para garantizar recursos, el Estado tiene problemas de poder que necesitan ser controlados y fiscalizados, pero que sin embargo es necesario para la existencia en sociedad. Y de ahí ya te puedes ir a un concepto más del anarcocapitalismo, por ejemplo, Murray Rothbard, que es un discípulo de Mises, tiene un libro Poder y Mercado. Él ahí te dice, no, el Estado directamente, la acción primordial y característica que lo hace Estado es el uso de la fuerza. Y Rothbard te dice, esa acción es ilegítima, porque el Estado no es ningún ente potencial y garante de asegurar la seguridad de las personas, por lo tanto, ejerce un control ilegítimo de la fuerza y las personas podríamos vivir a través de contratos individuales y voluntarios. Entonces el Estado no es directamente necesario en ningún contexto y debería ser el mercado a través de la asociación voluntaria de individuos y los contratos voluntarios también los que delimiten la convivencia en sociedad. Entonces, dependiendo de la pregunta, dependiendo a quién le preguntes dentro del espectro liberal, pues la respuesta en torno al Estado puede ser diferente. Habrá quienes te dicen que es un mal necesario, habrá quienes te dicen que sí tiene que existir en determinados parámetros y que está bien que exista el Estado como tal, y habrá quien te diga que directamente tiene que ser abolido y es el espejo de similitud con el marxismo, por ejemplo. El anarcocapitalismo sería eso, el Estado como una concepción que eventualmente tiene que desaparecer y abolirse para mantener un paradigma de mercado netamente. Excelente. Una de los grandes, por así decirlo, de los objetivos, o no sé si objetivos, sino que más bien de las reglas que tiene el liberalismo es el no asistencialismo, en lo absoluto, ¿no? Bueno, dime tú si yo me equivoco. ¿Qué es el asistencialismo? ¿Cómo se puede traducir en nuestro contexto? ¿Qué forma va teniendo aquí en Bolivia? Uh-huh. El asistencialismo, el liberalismo te lo puede concebir como cualquier ayuda o apoyo que da el gobierno hacia un sector social por diferentes razones, que puede ser para equilibrar una falla de mercado, para ayudar a paliar una inequidad social de un determinado grupo, etcétera. Sí es cierto que el liberalismo te concede y te dice que cualquier tipo de asistencialismo eventualmente va a ser malo. ¿Por qué? Ahí hay un autor, me parece muy bueno, que se llama Henry Hazlitt. Para los que lo quieran leer, igual él tiene un libro que se llama Economía en una lección, que él te explica justamente cuáles son los procedimientos de mercado
que pueden ser con una buena intención del gobierno. Es decir, él te dice, en ningún momento vamos a asumir que el Estado hace esto con una mala voluntad o lo hace para perjudicar a los demás, no. Asumamos que el Estado hace programas de asistencia con toda la buena voluntad del mundo y con la benevolencia de que son para ayudar a un sector social. Y él te dice, tristemente, estos programas sociales van a terminar afectando a la persona a los que han sido dirigidos. ¿Por qué? Él te pone el ejemplo del salario mínimo, por ejemplo. Yo ahí sí estoy a favor del salario mínimo, pero, por ejemplo, él te dice, el salario mínimo es un tipo de asistencia, porque obliga a las empresas a establecer un parámetro mínimo de cuánto debe pagarle a los trabajadores. El problema de esto es cuando el Estado establece un salario mínimo por encima de la ganancia neta que tienen las empresas, lo que hace que no sean rentables a largo plazo, porque si yo gano 10 bolivianos y necesito 5 para mantener la empresa corriendo y el salario mínimo que me pone el Estado es de 6, entonces tengo dos opciones: o cierro mi empresa o despido gente porque no puedo mantener el personal. Entonces eso hace que más bien haya menos oferta de trabajo y que por lo tanto más personas que a lo mejor pueden estar capacitadas y que hayan tenido un grado de estudios muy bueno, no puedan acceder al mercado laboral porque el Estado ha puesto una traba que hace que yo como empleador no pueda contratar a personas porque me representan un costo muy alto para el mantenimiento de mi empresa. Entonces ahí Hasley te dice, ese es un ejemplo de cómo el Estado, en la buena fe de ayudar a las personas para que tengan un salario digno, lo que hace es privarlos del mercado laboral y alejarlos del mercado laboral, porque si no existiera salario mínimo, a lo mejor esas personas sí podrían ingresar al mercado laboral y el empleador tendría más facilidades, tanto de no burocracia como de salario flexible, para poder contratar a más personas. Entonces, él te dice, el problema con los subsidios y demás tipos de asistencia es ese, que vas a desnivelar un precio que se ha establecido naturalmente y de orden espontáneo en el mercado. Y la consecuencia de eso va a ser que la reacción que va a tener el mercado, de manera espontánea también, va a perjudicar esencialmente al grupo al que tú querías ayudar. Entonces, no es una concepción muy utilitarista ni técnica, en el sentido de, no, hay que defender a los empresarios por encima del trabajador porque ellos son los que mantienen la economía. No, para nada. Hasley te dice, yo al primero que quiero ayudar es a esos grupos vulnerables. Y yo lo siento mucho, pero la forma de ayudarlos no es a través de un subsidio porque los vas a perjudicar más. Veamos otros mecanismos de asistencia y de ayuda a través de, por ejemplo, colaboración social, voluntaria, con entidades privadas que pueden ofrecer determinados tipos de ayuda, pero si el Estado impone un mandato regulatorio y una traba económica a un determinado sector, al que vas a terminar perjudicando es a ese sector al que tú querías ayudar en un inicio. ¿Hay algún ejemplo que puedas darnos sobre esta colaboración de la que me hablas para que podamos contextualizar un poco? Claro, la crítica ahí, bueno, podría entender que sería, si no hay normas de, bueno, como esta del salario mínimo para los trabajadores, ¿qué es lo que protege sus derechos, no? Entonces, tal vez si me das uno de estos ejemplos de la colaboración que me decías, sea un poco más visible cuál es el proceder para que no haya abuso, ¿no? Porque, claro, la preocupación constante de los trabajadores es que haya abuso tanto de su tiempo como de su obra de mano, como también, bueno, incluso en temas psicológicos, emocionales o familiares, ¿no? Sí, claro, sin duda. Ahí te voy a hacer igual un par de críticas al propio sistema liberal, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una visión que tiene el que es el mayor exponente del liberalismo, que es Louis von Mises, el austriaco. Louis von Mises te justifica todo el sistema liberal a través de que un trabajador libre es económicamente mejor que un no libre. Es decir, es una concepción totalmente utilitarista. Ahí Mises te está diciendo que si el trabajador más eficiente sería el no libre, es decir, un esclavo, Mises estaría a favor de este tipo de sistema. O sea, es una concepción muy utilitarista con la cual ahí yo discrepo completamente, porque él te dice, yo abogo por un sistema liberal porque económicamente es el más eficiente. Si no lo sería, me iría por el que fuera el más eficiente, indiferentemente de la concepción, por ejemplo, moral o social. Entonces, sí, efectivamente hay críticas con las que yo estoy totalmente de acuerdo,
como por ejemplo, ¿quién protege necesitamos que alguien proteja al empleado de los abusos del empleador, que en la realidad muchas veces se da, y eso es algo que, por ejemplo, si tú te fijas, liberales que ahora son muy populares, que han surgido gracias a la creciente tendencia liberal o libertaria más bien en la región, muchos tienen esta concepción de que no, hay que dejar que el empresario haga todo porque él es el que mantiene todo y los demás son unos acomodados del gobierno, por ejemplo. No, esa es una concepción totalmente errónea. Ahí sí hay un buen soporte social también. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía, que es Friedrich Hayek, él te dice en Camino de Servidumbre, lo principal que necesitamos para un orden liberal, antes que libertad, es un marco jurídico que garantice que la libertad va a ser respetada, principalmente en el individuo, que es la minoría más pequeña. Entonces él te dice, para proteger a la minoría, que la minoría más pequeña del mundo es el individuo, se necesita un marco legal, jurídico, por eso habla mucho de seguridad jurídica, y él era abogado además de economista, que te dice que proteja los derechos y libertades esenciales de las personas. Entonces, si bien tú puedes tener esta concepción de que hay determinados reglas de mercado que no se pueden tocar porque van a generar un inequilibrio que va a perjudicar a los trabajadores, por ejemplo, también se necesita un marco jurídico sólido y una seguridad jurídica sólida a través de un Estado de Derecho que garantice el respeto irrestricto a estos derechos, por ejemplo, laborales que tienen los trabajadores. Es decir, no es incompatible la idea de necesitamos que el Estado no tenga tanta intervención en materia económica con necesitamos que el Estado, como una de sus funciones esenciales, garantice los derechos y libertades civiles, por ejemplo, de los trabajadores, para que no sean explotados ni precarizados, porque eso es una práctica totalmente diferente. La informalidad, por ejemplo, un liberal jamás te va a decir que está de acuerdo con un sistema informal, para nada. De hecho, un sistema informal como en Bolivia es la consecuencia de la ausencia de libre mercado porque una persona tiene muchas trabas burocráticas, impositivas para formalizarse y prefiere quedarse en el mercado formal y vender en la 16 de julio, por ejemplo. Pero eso no significa que esa persona no quiera estar en el mercado formal. Entonces, primero esa concepción. Y segundo, en cuanto al ejemplo que me mencionas, un ejemplo muy interesante me parece el caso de Costa Rica, por ejemplo. No tanto en el tema económico, pero es un ejemplo de colaboración. Costa Rica tiene una de las áreas verdes más protegidas y mejor conservadas, no solamente de la región, sino también que del mundo. Cuando la senadora Cecilia Requena ha hecho su proyecto de ley para la conservación de bosques en Bolivia, ha tratado de basar buena parte de su legislación o de la inspiración de ese proyecto de ley, por ejemplo, el caso costarricense. Y el caso costarricense es un caso muy bueno de coparticipación entre el Estado y el privado, porque no es que el Estado ha dado la potestad a los empresarios para que vayan a deforestar como les dé la gana, sino que más bien han sido ONGs destinadas a programas ambientales y que tienen el know-how del cómo cuidar el medio ambiente y el mantenimiento forestal, las que se han hecho cargo de las áreas verdes protegidas. Entonces, ahí Costa Rica ha hecho un trabajo que yo considero muy bueno porque ha dicho, bueno, yo como Estado reconozco que no tengo la capacidad técnica y de conocimiento para administrar los bosques, lo voy a dejar a manos de organizaciones no gubernamentales y otros privados que sí se dedican a este sector, tienen conocimiento en este sector y van a atender las necesidades de protección medioambiental mucho mejor de lo que yo hago. Y el resultado de eso es que Costa Rica tiene una de las áreas verdes protegidas mejor conservadas de la región. Entonces, ese me parece un ejemplo interesante. Habías marcado una dicotomía entre liberales y libertarios. Uh-huh. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia sustancial, yo te diría, primero en tono de radicalidad. El liberal clásico, que sigue la tradición, valga bien, clásica, de Adam Smith, que la continúan, Louis von Mises, la escuela austriaca, etcétera, es esta concepción de la libertad o la propiedad. Para algunos, en mi caso, es la libertad como piedra angular de la vida de las personas. Uh-huh. Y hay una puntuación importante porque hay muchos liberales, entre comillas, que en realidad son conservadores, que ahí tiene que ver un poco con los libertarios,
Porque para la concepción liberal clásica, que es a la que yo me suscribo, la libertad se debe entender como la piedra angular de la vida de las personas y no existe libertad económica sin libertad social. Entonces, el liberalismo clásico te aboga no solamente por la potestad y la libertad del individuo de poder comerciar con quien tú quieras en un sistema de libre mercado, sino también del reconocimiento de los avances progresistas y de derechos en torno a materia social. Nociones como el matrimonio igualitario, los derechos LGTB, etcétera, el liberalismo clásico te diría que son conquistas liberales, que han partido del reconocimiento del individuo frente al Estado y de decir, yo como individuo quiero que me reconozcas mis derechos sociales fuera de lo que me exige un marco tradicional. Entonces, esta corriente progresista que actualmente se la tiende mucho y se la asocia demasiado con la izquierda, un liberal clásico te diría, yo estoy completamente de acuerdo con eso. No tengo, de hecho, yo históricamente podrías decir que el liberalismo clásico es el que primero ha abogado por este tipo de derechos. Entonces, ese sería un concepto fundamental para el liberalismo clásico. El libertarismo, yo te lo diría como la concepción más radical, tirando al anarcocapitalismo, que se ha degenerado a partir de otros autores que han sido discípulos de los de la escuela austriaca. Por ejemplo, Rothbard, que es el principal expositor del anarcocapitalismo, era discípulo de Mises. Hans Hermann Hoppe, que es otro pseudo austriaco, que también aboga por el anarcocapitalismo y por la desaparición del Estado en pro de simplemente un sistema de mercado, también leía mucho a la escuela austriaca. Entonces el libertarismo yo te diría que es la concepción económica y política que ha salido a partir de la lectura, errónea para mí, de los discípulos de la escuela austriaca de economía, que han tratado de ver al liberalismo no como un sistema de doctrina política, social y económica, sino simplemente como un sistema económico. Ahí entra un tema que me parece bastante interesante, que es normalmente se marca al liberalismo dentro de un espectro de derecha que va de la mano con el conservadurismo, ¿no? Entonces, claro, cualquiera podría cuestionar cómo es que el liberalismo, a veces, bueno, hay esa confusión, puede usar la libertad como un principio primero, pero apoya las desigualdades, ¿no? Es decir, hay un grupo, bueno, en especial grupos minoritarios, que se sienten atacados por este tipo de, bueno, representantes y genera una confusión, ¿no? Entonces, liberalismo, derecha, de la mano con conservadurismo. Totalmente, y esa es una concepción que yo creo que tristemente se ha banalizado y se ha catalogado a través, sobre todo actualmente, a través del crecimiento y de la popularidad que ha agarrado el libertarismo en la región. Se hace esta asociación que tú dices de liberalismo con derecha, cuando para nada, como te digo, el liberalismo tiene como concepción de pilar fundamental la libertad tanto económica como social de las personas. Un liberal debería estar completamente a favor de nociones como el matrimonio igualitario, el aborto legal, etcétera, porque son nociones que parten de la decisión de un individuo sobre su propiedad privada, que es su cuerpo, por ejemplo. Entonces, alguien que te diga, no, yo creo que estas nociones sociales no deberían existir y que más bien ahí sí el Estado tiene que prohibir, eso es una persona que es conservadora. Y ahí hay que hacer la diferencia primordial entre liberal y conservador. Hay muchos libertarios, nuevamente entre comillas, que en realidad son conservadores de closet. Cualquier libertario que proteste en contra de avances en materia social, de avances en materia de feminismo, por ejemplo, que hay muchos que también son de esa corriente, yo dudaría en catalogarlos como liberales y más bien los catalogaría como conservadores de closet, por ejemplo, precisamente porque no, teóricamente no tiene sentido considerarse liberal y estar en contra de esas nociones sociales, porque no existe la libertad a medias, o entiendes la libertad como un conjunto en el cual la persona es libre de decidir sobre todas las capacidades que le otorga ser libre, o eres conservador y dices que la libertad debería ser solamente en el plano económico. Entonces, esa distinción me parece fundamental y, por ejemplo, yo creo que en la actualidad personas reconocidas como expositores libertarios, tristemente, como Javier Milei, Agustín Laje, Márquez, etcétera, yo no les encuentro
muy poco de liberal y más bien mucho de conservador. Entonces, sí, siempre es bueno para mí hacer esas aclaraciones. Hay una ruptura entonces entre, claro, liberalismo, conservadurismo, ¿dónde entra lo neoliberal? Que, claro, el neoliberalismo es un sistema económico, ¿no? Ujú. Apoya un tipo de sistema económico que tal vez iría un poco más de la mano con este aspecto de, claro, tener estas desigualdades contrastantes que hacen que algunos, bueno, en palabras un poco más de uso popular, se hagan ricos y los demás seamos pobres, Sí, ¿no? Entonces, la concepción del neoliberalismo, la refutación simple que hacen muchas personas es: no existe un neoliberalismo porque el liberalismo es un sistema que aboga por la libertad. No podemos hablar de una neolibertad porque la libertad siempre va a ser una, por lo tanto el neoliberalismo es una etiqueta errónea. Acepto esa crítica como válida, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que no hay ningún problema en hablar de neoliberalismo, pese a que sí es un término usualmente utilizado para atacar a esta ideología. El neoliberalismo surge en Estados Unidos cuando los republicanos empiezan a atacar a los demócratas y a apropiarse de su discurso. En Estados Unidos, cuando tú dices que eres liberal, te dicen que eres demócrata, porque a los demócratas se les dice liberals. Entonces, tradicionalmente, los liberals siempre han sido los demócratas. Y cuando los republicanos empezaron a adueñarse de esa agenda discursiva y empezaron a catalogarse como liberales, los demócratas necesitaban una manera de diferenciarse y decirle a las personas: oye, estos no son liberales, yo no comparto las ideas que tienen ellos. Y ahí nació el neoliberalismo como término también conceptual, y también el libertarismo, porque fue esta concepción de, bueno, si ellos ahora se dicen liberales, entonces yo me tengo que decir algo más. Entonces, o me digo neoliberal o me digo libertario. Entonces ahí nacen esos dos conceptos, y después el neoliberalismo como tal en la academia surge cuando empieza a terminar la década de los 90, que mundialmente ha sido la década del auge del modelo económico liberal en todo el mundo, y cuando se empieza a cuestionar y a aparecer nociones más bien de proteccionismo económico, de nacionalismos, etcétera, pues también se empieza a cuestionar la noción del liberalismo, y en la agenda académica se acepta el concepto neoliberalismo, que se puede entender a simple concepción como el reordenamiento o la aparición nuevamente de esta agenda liberal a nivel mundial. Muchos países actualmente están tratando de emplear o adaptarse a un modelo económico de corriente liberal, pese a que también existen muchos que actualmente abogan por un proteccionismo, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no es una concepción que me parece mala. Hay personas liberales que reniegan cuando les dices neoliberal, porque lo catalogan como la etiqueta de ataque que tienen una persona para ridiculizar al precepto liberal. Para mí no, yo creo que liberalismo entendido, neoliberalismo entendido como la corriente resurgida de la década de los 90, me parece una concepción válida. cuando hablamos de, bueno, todos estos principios que sigue el liberalismo, nos comentabas que la propiedad privada también puede ser considerada el cuerpo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso te parecería que puede ir con una línea más de izquierda, o estas dicotomías generan problemas, conflictos en el liberalismo? Sí generan conflictos en el propio espectro liberal. Tristemente, el liberalismo es de las ideologías en las cuales también creo que he encontrado con el feminismo en cierta parte algún tipo de ese problema, que existe mucho, tú igual me dirás, como parámetro de medir quién es más o menos liberal. Entonces, cuando tú te encuentras a alguien que te dice esta concepción que yo te digo: yo creo que el liberalismo debería abogar por determinados derechos que casualmente se los catalogan con la izquierda, porque me parece que si somos coherentes con la teoría deberíamos abogar por esto. Y esa persona te va a decir: tú no eres liberal, eres un zurdito de izquierda, lo peor de lo peor. Y así también con el otro espectro político, ¿no? Al liberal, tenemos una frase entre los que compartimos esto, el liberalismo clásico, decimos: no eres buen liberal si el de izquierda no te llama facho y el de derecha no te llama libre progre o zurdito. Es decir, si no sufres ataques de ambos radicalismos del espectro político, algo estás haciendo mal, porque el liberalismo ideológicamente se encuentra ahí. Creo que sale del paradigma del diagrama de Nolan de izquierdas y derechas,
porque más bien hay muchos preceptos con los cuales puedes asociar al liberalismo con la izquierda, por ejemplo. Yo para nada encuentro una incompatibilidad en determinados parámetros que comparten el liberalismo con concepciones típicamente de izquierda. De hecho, en el libro Liberalismo, Mises dice, la principal diferencia entre un modelo socialista y un modelo liberal son los medios, no la finalidad. No hay ningún modelo político que tenga como finalidad, por ejemplo, exterminar a la humanidad. Todos los modelos políticos y todas las doctrinas políticas tienen como finalidad el bienestar común de los ciudadanos. La única diferencia es cuál es el medio que se implementa para esa finalidad. Entonces, creo que si bien el liberalismo se distancia tanto de nociones de derecha como de izquierda, porque para mí el liberalismo no se cataloga en ninguno de esos dos espectros, sí hay compatibilidades con ambos parámetros, pero también existe este problema, como te comento, del el liberalómetro, y de acuerdo a qué concepción tenga cada uno, pues juzga también al otro en base a sus preconcepciones y prejuicios, ¿no? ¿Tú considerarías que existen juventudes liberales en Bolivia? ¿Que hay un movimiento que genere este tipo de ideas? Tú me decías, bueno, la dicotomía está mal marcada en el sentido de no es una izquierda ni es una derecha contrastante, sino que más bien, ¿cómo lo nombrarías? No es utilitario, pero tampoco es extremadamente social. Ujú. ¿Cómo se marcaría el liberalismo para las juventudes y quiénes la apoyan en este momento? Existen muchas corrientes y asociaciones juveniles liberales en Bolivia, afortunadamente. Claro, también algunas de ellas, desde mi crítica personal, parten de esta idea de Javier Milei triunfó en Argentina, hagamos lo mismo en Bolivia. Entonces, yo creo que ahí eso es apropiación de un discurso ajeno y en pro de ver cómo resulta en Bolivia para que yo pueda ascender a un puesto político, por ejemplo. Porque he visto que en Argentina ha funcionado, entonces yo en Bolivia voy a tratar de hacer lo mismo, por ende voy a hacer mi asociación con un grupito de amigos para tratar de meter estas ideas bajo el mismo plano discursivo que Javier Milei, para ver si yo puedo conseguir algún cupo de poder. Entonces, quitando a esas asociaciones y pseudo instituciones liberales, sí existen personas muy dedicadas a defender el liberalismo en Bolivia. Por ejemplo, Estudiantes por la Libertad es una organización que está hace mucho tiempo en Bolivia, que se dedica a promover el liberalismo desde un lado apartidista y desde un lado académico. Ellos realizan muchos papers, artículos, tienen un blog también, y es una organización internacional, entonces, y no comparten ningún precepto político, no son simpatizantes de ningún político, incluso liberal. Entonces, sí existen asociaciones juveniles que se dedican a promover las ideas de la libertad de una forma más académica y de una forma más dirigida a difundir este tipo de ideas para la persona que les interese, y también difundirlas para el que no, y que tenga un parámetro aceptable y medible para también criticar estas ideas. Porque no es lo mismo que alguien que es detractor del liberalismo critique al modelo liberal desde este sector que te dije, que son personas que han visto en la creciente popularidad de Milei una oportunidad de alzarse al poder, y que su concepción de nociones políticas es ver videos en TikTok, en Facebook, etcétera, con personas que realmente profesan desde la vida y desde su propia cotidianidad un modelo liberal. Y bueno, si vas a hacer la crítica, haz la crítica con personas que realmente tienen esta concepción liberal en su cotidianidad y no la usan como un trampolín político. Entonces, eso en cuanto a organizaciones sociales de jóvenes, que sí existen, y también hay un par más de las que no recuerdo muy el nombre porque las veo a veces, pero sí existen organizaciones de jóvenes que promueven el liberalismo en Bolivia. Y por otra parte, en torno a la organización social, ¿cómo era tu segunda pregunta? Perdón. La segunda pregunta va más o menos con el tipo de acciones que estas juventudes que son liberales cometen para un poco marcar la ideología, ¿no? Es decir, darle este tinte que seguramente se quiere poner en la sociedad y en el Estado. Sí. Por ejemplo, como te digo, las instituciones juveniles que tratan seriamente al liberalismo tratan de llevar al debate público este tipo de ideas.
a través de, por ejemplo, establecer debates, obviamente bajo el marco de la academia y de la tolerancia de ideas, con personas que profesan otro tipo de ideologías, a través del debate público en columnas de opinión, artículos. Por ejemplo, a raíz de la victoria de Javier Milei, muchos de los que se catalogan como liberales en Bolivia han tratado de hacer esfuerzos para criticar más bien las ideas de Milei y para criticar abiertamente muchas de las falencias en materia política, sobre todo social y económica, que ha realizado el gobierno de Milei y decir, che, está bien que porque él profesa este tipo de ideas a mí también me cataloguen, pero no es que yo soy un doctrinario que está 100% de acuerdo con todo lo que está haciendo este señor. Entonces, la solución para eso es más bien llevar al debate público críticas más que apoyo ciego y simpatizante. Entonces, estas organizaciones juveniles han tratado de hacer justamente eso durante estos últimos años, llevar al debate público la discusión de las ideas, tratar de organizar debates en el marco de la tolerancia y el respeto de la pluralidad de ideas, y tratar también de llevar en la medida de lo posible a la esfera política algunas nociones liberales. Más allá de que actualmente existen diputados y políticos que de un día para el otro, ahora son los más liberales del mundo y gritan viva la libertad en la asamblea. Bueno, de ahí a gente que sí ha hecho el esfuerzo por tratar de llevar estas ideas en su municipalidad, en su gobernación. En Santa Cruz, por ejemplo, existe ese caso. Sí son labores que actualmente están realizando muchos de los jóvenes que simpatizan con este tipo de ideas. El uso de la palabra libertad es un poco atropellado en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando se habla de liberalismo y nos hablan de libertad, siempre está la crítica que ya habíamos conversado, que es, claro, son liberales, pero la mayoría va en contra de los derechos humanos, va en contra de las formas de expresión, tanto de género como, bueno, en la cotidianidad, ¿no? El uso de la libertad aquí en Bolivia ¿hace algún tipo de diferencia dentro de la ideología? O sea que para llegar, digamos, a este estadio liberal hay que reestructurar esta noción de libertad en Bolivia. Para mí sí. Yo creo que tienes toda la razón en que libertad, así como muchos términos, democracia, igualdad, etcétera, son lo que la CLO diría significantes vacíos. Es decir, que son conceptos que cualquier línea discursiva puede apropiarse para que sean simpatizantes a lo que ellos profesan. Entonces, estos significantes vacíos, como libertad precisamente, sí pueden ser muy banalizados, no solo por el liberalismo, por todas las corrientes políticas y algunas de tendiente autoritaria también pueden hablar de libertad. Entonces, yo creo que la libertad debe ser entendida como la contrafigura de toda forma de coacción. Esa es una definición que me gusta mucho porque acompaña esta definición de libertad negativa, entendida como que el Estado no te reconoce la libertad, sino que tú como individuo posees esa libertad y más bien la libertad es la contrafigura a cualquier intento de coerción que te haga, por ejemplo, el Estado o otro individuo. Entonces, esa definición de libertad también me gusta mucho, es con la que yo simpatizo. Y yo creo que en Bolivia, si es que se debería empezar a hacer una línea discursiva de carácter liberal, completamente se debería tratar de reformular cómo se va a llevar al plano discursivo la libertad. Bolivia es un país que ante todo es diverso, posee diferentes formas de asociación, de sistemas políticos, un país que dentro de las principales características está el pluralismo a nivel social, jurídico, político, etcétera. Entonces yo creo que el liberalismo en Bolivia debería empezar por eso y ya desde un plano político debería tratar de capitalizar esa diversidad y decir al espectro público, che, si hay una ideología que respeta ante todo como un pilar fundamental el pluralismo y el respeto del proyecto de vida que tiene cada persona y cada comunidad, es esta. Si hay una ideología que ante todo quiere velar porque ustedes puedan llevar adelante su sistema de organización social, política, jurídica, sin que el Estado se entrometa y les quiera meter un corregidor en su comunidad, es el liberalismo. Entonces, yo creo que completamente se debería reformular este sistema de libertad y se lo debería adaptar en el caso boliviano a precisamente tener un discurso que apunte a la pluralidad que existe en Bolivia
y a esta lucha que existe, por ejemplo, entre comunidades autónomas indígenas, las AIOC, frente al Estado. Y a decir, necesitamos que se respete la concepción de la libre determinación de los pueblos que tienen ustedes. Si hay una ideología que creemos que puede ayudar en eso, puede ser esta. Entonces, a lo mejor por ahí puede ir la idea. No es que yo tenga la intención de llevar ese proyecto adelante, pero sí es una crítica que a las personas que han tratado de involucrarse en política para llevar el liberalismo, yo les haría, que están tratando de hacer una réplica de lo que ha funcionado en Argentina, cuando deberían, como tú habías dicho, reformular este concepto de libertad y adaptarlo al caso boliviano. En el cotidiano vivir de las personas, las ideologías ahora son un cúmulo de interrogantes, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos, claro, todas estas confusiones. ¿De qué forma la ideología o entender las diferentes ideologías, en especial ahora que estamos hablando del liberalismo, entender estas bases estructurales, haría que haya una noción más organizada tanto de lo que queremos como Estado, como de nuestros derechos, de la forma de socialización, del sistema electoral, del sistema democrático? La ideología, ¿en qué apoya? ¿Cuál es el propósito final de seguir ideologías? La ideología es útil en parámetros muy simples como una forma de ayuda para entender el mundo y como una forma de concepción del mundo. No solamente el liberalismo, todas las ideologías. No pretendo meter aquí un carácter doctrinario. Una persona puede tener cualquier tipo de ideología y precisamente le va a servir para entender cómo funciona el mundo o cómo él esperaría que funcione el mundo. Entonces, ahí ha hecho un daño muy grande, creo yo, las redes sociales y esto de la tendencia a contenido de 30 segundos, minimalista, las burbujas digitales, etcétera, porque hace que cuando alguien quiere informarse de política y lo hace a través de redes sociales, indiferentemente de la ideología de la cual quiere informarse, lo va a hacer de una forma muy resumida, muy escueta. Entonces, eso va a hacer que, por ejemplo, alguien que quiera aprender del liberalismo va a ver 3 TikToks y va a decir, listo, liberalismo es mercado y todo lo demás de zurdo. Alguien que profese una ideología de izquierda va a ver TikToks que lo van a alimentar de acuerdo a esas concepciones también escuetas y va a decir, listo, izquierda es redistribución de la riqueza, el Estado tiene que tener participación, cualquier cosa que sea privado, no sé, mercado, no sé qué, facho. Entonces, eso sí un problema muy grande que tiene actualmente las juventudes, diría yo, al momento de querer informarse de política. Y por otra parte, la ventaja más bien de informarse adecuadamente y de tener una ideología no concreta, pero al menos conocimiento de cuáles son las diferentes ideologías existentes en el espectro político, que son muy amplias, pero resumidas, etcétera, es que tú puedes saber cuáles son las demandas que como ciudadano y como individuo o joven quieres llevar al debate público y que por lo tanto también te interesarían que estén en el sistema público. Por ejemplo, en el Parlamento, quisieras tener un diputado de tu circunscripción que abogue por ideas que a ti te interesan. Entonces, es muy bueno el tener una ideología para saber qué demandas le puedes hacer al Estado. Como colectivo, como individuo, el reconocer cuál es un modelo de sociedad que tú quieres, que es la ideología, te ayuda a saber cuáles son los tipos de demandas y de participación política en las que tú te puedes involucrar para que la sociedad trate de ser un poco como tú quieres. Y ahí ya será la discusión pública entre todas las ideologías políticas de al final cuál es la que se va a preservar en el Estado, por ejemplo. Pero para la participación política, sobre todo para hacer demandas colectivas al Estado y a tus representantes parlamentarios, etcétera, saber con qué ideología te sientes más cercano o con cuál simpatizas, ayuda mucho para entender cómo te vas a enfrentar como individuo de cara al sistema político boliviano, que es muy complejo, es muy grande, es muy aparatoso, y si no estás involucrado políticamente, te da una flojera inmensa tratar de involucrarte en estas cosas. En cambio, si tú tienes una ideología, es mucho más fácil saber en qué cosas estás de acuerdo, en qué cosas no estás de acuerdo, y por lo tanto qué cosas habría desde tu concepción que reformular y reformar en el Estado. Entonces, es una brújula de entendimiento político muy útil para mí. Cuando las juventudes
entienden la ideología como igual parte de este sistema aparatoso, dejan de tomarle el interés, ¿no? Entonces, el Estado igual cumple con este hastío, ¿no? O sea, nos marca muchas reglas, nos marca mucha burocracia, nos marca muchas veces muchas críticas que tienen los jóvenes desde el entorno del hogar, ¿no? Bueno, hablamos en la mesa y la política es un tema, además de aburrido, conflictivo. De pelea, sí. Exacto, o sea, es lo que dicen, ¿no? No se habla de política en la mesa para no generar controversia. Cuando hablamos de que la ideología sirve como una brújula, no hablamos únicamente de que, bueno, en realidad tienes un conocimiento de algo y lo tienes que defender al 100%, sino más bien que, como tú bien decías, las ideologías son amplias y, bueno, cada cual tiene que buscar, digamos, esa noción de la vida que le parece un poco más acertada dentro de lo que cabe, ¿no? Porque, bueno, no podemos dar verdades, digamos. El liberalismo podría traducirse también en dar esa oportunidad de encontrar ese horizonte ideológico, es decir, es contrastante tener ideología y, bueno, tener esta libertad de escoger. Sí, totalmente. Yo creo que el liberalismo, por ejemplo, ahí me sorprende que hay muchas personas que se catalogan como liberales, pero son totalmente intolerantes frente a las ideas diferenciadas que tienen los demás, cuando un pilar liberal es la tolerancia al respeto de la disidencia en ideas. Entonces, yo creo que sí, no hay nada peor que ser un doctrinario cerrado indiferentemente de la ideología, indiferentemente del espectro político. El repensar la ideología y el repensar en qué parámetro de determinada ideología política tú te encuentras siempre es útil, y también siempre es bueno criticar y la autocrítica hacia uno mismo y hacia sus propias ideas, no juntarte en estas burbujas de opinión en donde simplemente vas a recibir retroalimentación de gente que piensa igual que vos. Entonces, escuchar al otro, escuchar ideas diferentes a las tuyas son muy buenas, no solamente para saber o reafirmar tu posición política, sino para decir, oye, a lo mejor no soy tan de esta ideología como yo creía y más bien soy un poco más de esta. Entonces, creo que la autocrítica ahí siempre es valiosa, y creo que ahí el liberalismo es una de las razones por las cuales yo me suscribo al liberalismo clásico, es porque es una ideología que te permite, ante todo, la tolerancia y el respeto a las ideas de los demás como valor fundamental de la vida y de la cotidianidad. Entonces, una ideología que te debería permitir aprender del resto de concepciones políticas, respetar la pluralidad de ideas y ser tolerante con el otro, es, en teoría, desde el punto de vista teórico, el liberalismo. Entonces, sí, esa es una noción, sobre todo la de la autocrítica, que me parece muy importante. Excelente. Creo que con esto vamos a terminar. Me gustaría que por favor te presentes a la cámara y, bueno, darte esta oportunidad de hacer cualquier tipo de invitación que quieras o con lo que quieran reconocerte, quizá tus redes sociales. Por favor. No, bueno, mi nombre es Gabriel Arandia, soy politólogo. Me gusta tratar de llevar estas ideas al debate público, no más que todo porque creo que siempre es positivo la retroalimentación y que también entre personas interesadas en este ámbito se hable y se trate, precisamente como el objetivo del programa, de socializar y sensibilizar acerca de estos conceptos que para mucha gente le resultan aburridos. Bueno, espero haber contribuido en el entendimiento un poco de las nociones liberales desde mi igual limitado conocimiento y saber. Entonces, para cualquier persona que quiera aprender un poco más de esta ideología, dos textitos rápidos. Economía en una lección de Henry Hazlitt es muy bueno para los que quieran aprender sobre los espectros económicos. Es un libro muy cortito y es sumamente recomendable para el que quiera aprender de economía desde una perspectiva liberal. Y Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, que es Premio Nobel de Economía en 1974. Él igual es un economista, pero también abogado, muy bueno, y ese libro, precisamente para entender el espectro político, es muy recomendable y también es sencillo de leer. Entonces, simplemente por si alguien quiere escarbar un poco más en esta ideología política, eso. Excelente, muchas gracias, Gabriel. Creo que podemos